Pero también hay otra pérdida importante que considero que son las pérdidas familiares. Híjole, esas pérdidas que difícilmente tú puedes voltear a ver y que te tocan por completo, es muy difícil. Es muy difícil. Y fíjate que yo te dije que este podcast iba a ser especial, porque muy pocas veces yo hablo realmente de las heridas y de las cosas que me pasan. Y muchas veces lo hacemos como por protección, ¿no? Porque no queremos que los demás sepan y se enteren. Pero pienso yo que no somos los únicos que vivimos estas adversidades tan complejas. Y las pérdidas familiares, yo apenas tuve una. Muy, muy fuerte, que tú estuviste presente. Y tuve otra pérdida mayor que no imaginé que me fuera a doler tanto. Como hoy me sigue doliendo, ¿no? Y todos pensarían de, pues es que ya pasó y ya, ¿no? No, son dolores emocionales que se van quedando, y entre ellos es la pérdida de mi papá. O sea, el ser que a lo mejor en algún momento me dañó, pero no porque haya sido su intención, sino porque él me dio el amor desde donde él lo conocía. Más no el amor que yo quería a fuerza que él me diera. Y esa es una cosa bárbara y tremenda. Alguna pérdida familiar que nos marca, pero también nos hace crecer. En la vida de Connie, ¿has tenido pérdidas familiares que te han hecho transmutar tu dolor? Ay, sí. Yo solo tengo un hijo hermoso, guapísimo. Y esperé siempre un segundo hijo. Siempre lo esperé. Y un día ese hijo llegó y me embaracé. Y tuve un embarazo ya complicado porque era una mujer de 40 años. Que en mi familia es común. En la familia de mi madre es común los embarazos después de los 40. Y yo me sentía tranquila por esa razón. Y ese hijo lo esperé mucho tiempo. Ya sabía dónde. Y te voy a decir, ahorita te voy a explicar por qué. Cuando yo supe que estaba embarazada fue complicado, fue un shock. Yo ya tenía 40. Tenía condiciones de salud, no enfermedad, pero tenía una condición extraordinaria de salud y el embarazo se desarrolló bien, todo fue bueno, el hijo era sano. Como era cuarentona, pues tuve mucha vigilancia médica y era un hijo yo esperaba ese hijo. Ya sabía dónde iba a ir al preescolar, ya sabía dónde iba a ir a la primaria, ya sabía dónde iba a ir a la escuela. Yo ya imaginé, sí puedo, va a ir a esta universidad y tenía muchos planes. Tenía unas expectativas con ese hijo. Y a las 30 semanas, mi hijo, que se llama Alexander, se enreda en el cordón y lo pierdo. Y fue una cosa muy complicada. Muy complicada porque yo quería que ese hijo viviera. Tenía muchas expectativas con él y creo que eso hizo que la pérdida fuera mayor. Ale me enseñó muchas cosas. La primera es no tener expectativas en nadie. En nadie, aunque lo ame, ¿no? Me enseñó a disfrutar solo el momento. Me enseñó que puedo tener una conexión con alguien que esté vivo, ¿no? Cuando Ale estaba en mi vientre, yo le hablaba y lo estimulaba y él se movía y le decía algunas cosas y esa conexión, ese vínculo que solo una mujer que ha tenido un hijo en el vientre lo puede entender. Y de pronto que se interrumpa y que ya no fue posible continuar el embarazo porque mi hijo lo perdí a las 30 semanas. Esa pérdida, Enrique, fue algo muy terrible. Fue algo fuerte, fue algo feo. Esa pérdida me hizo tocar una tristeza muy grande. Ya creo que lo he trabajado y he trabajado mucho esta parte, pero todavía me duele. Todavía hay días en que
en que siento, no sé si sea mi imaginación, no sé. Ahora ya casi no, pero muy cercano, sentía que estaba cerca. Hace mucho ya no. Lo he trabajado mucho y he tratado de que mi hijo pues se vaya y esté tranquilo. Pero esa pérdida con Alexander me enseñó a vivir diferente. Cuando Ale se va, todo se transforma. Se transformó la familia, se transformó nuestra casa. Literal, nuestra casa sufrió una transformación. Y yo, a partir de esa pérdida, tuve que atenderme. Tuve que atenderme porque tenía un hijo vivo. Porque tenía un hijo que me necesita. O sea, quizá en ese momento me necesitaba porque todavía era adolescente. Y entonces, de pronto yo quería como solo llorar y sufrir y llorar y sufrir y llorar y sufrir. Y de pronto alguien vino y me tocó así y me dijo, Gemma, y dije, sí, tengo un hijo vivo, ¿no? Y no puedo hundirme totalmente en el dolor. Es muy difícil. La verdad es que si en ese momento, yo pierdo a Ale en abril, en mayo, junio, mi familia, mi vida sufre otra pérdida familiar muy grande. Y en junio yo llego a buscar ayuda. Yo llego a buscar ayuda porque yo entiendo que si yo no yo quería que me dejara de doler. No sabía cómo, pero yo quería que esta tristeza, que este dolor, yo me sentía nada en el piso, ¿no? Pero yo sabía que esto tenía que irse, tenía que salir, porque tenía un hijo vivo, porque yo estaba viva, porque yo dije, ya alguien dígame, por favor, ¿me pueden dar el medicamento? ¿Me pueden decir la palabra? ¿Me pueden decir que leo? Díganme si me hago un té, díganme si me hago una limpia, díganme. Y lo encontré. Encontré a un grupo de mujeres y hombres que me ayudaron a hablar del dolor. ¿Sabes por qué? Porque el dolor solo se cura hablando. El dolor solo sale cuando yo lo hablo. El dolor solo sale cuando me permiten llorar, gritar, decir porque me duele. Hablar. Eso va haciendo que el dolor salga. Porque muy al contrario, había gente que me decía, ya no llores, esto va a pasar. Pasó por algo. Yo decía, a mí no me digas que pasó por algo, a mí me vale, no me importa, yo quería a mi hijo, ¿no? A mí no me digas que así tenía que pasar, no me digas. Mi hijo, yo quería que estuviera vivo. Y mi hijo que murió era hermoso, porque ya era un bebé y era hermoso, se parecía a mi hijo. Se parecía a su hermano. Yo se lo pedí a Dios. Yo le dije, Dios, quiero que se parezca a mi hijo, que se parezca a mi sobrina, que tenga el color de mi otra sobrina, que tenga el gran corazón de su hermano. Yo ya lo había diseñado. Pero el poder hablar y decir todo esto, cuando mi hijo muere, algunos familiares me decían, es que ya no hables de eso, ya cállate, ya no lo digas. Pero yo necesitaba sacarlo, yo necesitaba decir todo esto y que me encuentro un grupo de hombres y mujeres que me permitieron hablar de mi dolor, hablar mi verdad, que me permitieron decir todo lo que yo quise de ese hijo. Y entonces hablar fue disminuyendo el dolor. La tristeza fue apaciguándose. Hoy no te digo que no me duele, sí lo recuerdo y me vuelve la nostalgia, ¿no? Pero es diferente. El haber trabajado y el haber llegado. Yo llegué con un grupo de hombres y mujeres muy valientes, muy inteligentes, muy orejas, siempre me escuchan. Y eso hizo que mi dolor se transformara, pero fue a partir de reconocer
que yo a fuerza siempre quiero las cosas como yo quiero, de haber generado expectativas en alguien que no soy yo. Hoy entiendo que quizá el plan era que mi hijo Alexander solo viviera en mí 30 semanas nada más. Ese era su plan, ese era su objetivo. Y hoy ya ves que a veces me pongo media romántica y cursi, y yo digo que el objetivo de mi hijo, que quizás la razón por la que vino a este mundo fue para que yo cambiara, para que yo encontrara este estilo de vida, para que yo pudiera trabajar el duelo, el dolor, la pérdida en este grupo de amigos que me ha hecho continuar. Y es ahí donde yo hago un clic y un match con esta mujer grandiosa y extraordinaria, porque cuando yo te escucho hablar, enseguida macho con una emoción. Y dije, es que todo lo que ella está sintiendo y todo lo que ella está viviendo, yo también lo estoy sintiendo en estos momentos. Y acabas de decir algo bien mágico y poderoso. La recuperación y la transmutación del dolor viene a raíz de estar hablando, de soltar lo que te duele, de comunicarlo, de decirlo. Y es la primera vez que yo hablo de un tema así, pero lo considero necesario y estando contigo. ¿Y por qué hice match contigo? Porque también yo tuve una pérdida de un bebé. Y es fuertísimo, nunca imaginé, y hasta la fecha sigo llorando esa pérdida. Hasta la fecha me sigo cuestionando, sigo haciendo preguntas, pero también he entendido que vino a enseñarme algo grande, inmenso, porque Dios, el universo, la vida, me puso los momentos y me puso incluso el género, ¿no? De qué es lo que iba a ser, el nombre. Y cuando descubro el nombre, me doy cuenta que viene a sanar esa parte de mi vida. Porque es muy curioso que cuando tenemos heridas emocionales, dolores muy fuertes familiares, bueno, yo en mi caso yo no quería tener una familia, ¿no? O sea, yo en mi caso era de no, porque me dolía. O sea, realmente me estaba doliendo cómo yo estaba viviendo. La familia que a mí me había tocado, no había tocado esos dolores. Yo no conocía el significado de familia más que donde yo estaba involucrado. Y dije, si esto es tener una familia, no la quiero, muchísimas gracias, ¿no? Y siempre me la vivía así, no quiero. Y por eso siempre dicen que tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque muchas veces se va al universo y regresa, no en forma de castigo, sino porque tú en algún momento lo pediste, hace 10 años, hace 5 años, quién sabe. Pero cuando te cae el 20 y dices, sí es cierto, yo en algún momento dije que no quería, ¿no? Y el hecho de darme cuenta de ese dolor tan grande y de decir, es que tú estabas renuente a hacer algo que quizá te iba a enriquecer. Y hoy en la vida, de verdad que es algo que me ha enriquecido mucho, porque me muestra una verdadera familia, me muestra realmente el amor de un papá. Porque a lo mejor cuando somos hijos de padres ausentes, es muy complicado aventarte una responsabilidad grande. Y ahí es donde descubrí yo el miedo, ¿no? De no querer más ser responsable, del no quiero, pero es a raíz de un dolor. Y te digo, sigo llorando esa pérdida. Claro que sí, hay momentos donde veo a los niños pasar corriendo y me trueno, o sea, me derrumbo. Pero entenderlo desde una madurez emocional cuesta. Terapia cuesta, grupos de autoayuda, cuesta tener que ir buscando, porque tú solo definitivamente no creo que puedas. Al menos en mi caso, yo solo no pude. Y eso es lo que yo admiro también de ti. Esa gran mujer que eres y que gracias al dolor te has ido transmutando. Y cada vez vas siendo mejor persona, ¿no? Y el hecho de tener pérdidas fuertes es complejo. Y más cuando hablamos acerca de nuestras pérdidas.